Estamos de regreso en Directo América de France 24. Los invito a ver las noticias que han marcado la agenda informativa de este día. Entró en vigor el cese el fuego en la Franja de Gaza. El ejército de Israel informó que sus tropas se estaban retirando a las líneas acordadas. El anuncio llegó horas después de que el gabinete israelí aprobara el plan de Estados Unidos para el enclave palestino, que incluye la liberación de rehenes y prisioneros. El Premio Nobel de Paz 2025 es para María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela. El Comité Noruego del Nobel destacó su incansable defensa de la democracia frente a lo que llamó el brutal gobierno de Nicolás Maduro. Machado se declaró en shock tras la noticia. Dina Boluarte fue destituida del cargo de presidenta de Perú por el Congreso tras declarar su permanente incapacidad moral para enfrentar la inseguridad y el auge del crimen organizado. En su lugar, el presidente del Congreso, José Gerí, asumió esta madrugada como jefe de Estado interino. En Revista de Prensa revisamos los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales. Este viernes, medios como The Jerusalem Post, The Independent y The Washington Post reseñan en sus portadas la situación en Gaza y las implicaciones del acuerdo entre Israel y Hamás. Enseguida lo vemos con María Angulo. Y las aerolíneas ahora están en el centro de la disputa comercial entre Estados Unidos y China. La administración Trump quiere prohibirles a las chinas cruzar el cielo ruso en rutas desde y hacia su país. Y Beijing responde que eso elevará las tarifas a los consumidores. La historia nos la cuenta en breve Daniela Blandón. Iniciamos en la Franja de Gaza, 734 días después del inicio de la ofensiva de Israel en el enclave y tras más de 67,000 muertos palestinos, hoy entró en vigor el cese el fuego en la Franja de Gaza. El ejército de Israel informó que sus tropas están retrocediendo y retirándose a las líneas acordadas. El anuncio llegó horas después de que el gabinete israelí aprobara el plan de Estados Unidos para el enclave palestino, que incluye la liberación de rehenes y prisioneros. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió que jamás será desarmado por las buenas o por las malas, al tiempo que decenas de miles de gazatíes caminan de vuelta al norte del enclave. Desde Jerusalén nos amplía nuestra corresponsal Yanira Gómez. Ya aquí, a partir del mediodía, con el alto al fuego en vigor en la Franja de Gaza, Netanyahu sobre todo hizo una presentación de su victoria, una victoria. Ayer la oficina del primer ministro israelí ya había comunicado que Israel había conseguido todos los objetivos de su guerra, pero sin duda fue, como decía, emitió Netanyahu un discurso desafiante, arrogante, en un tono siempre de defensa, no solo ante el público israelí, también en el extranjero. Dijo que básicamente la presión militar masiva de 2 años de invasión en la franja y la presión política masiva actual por parte de la administración Trump, sumado a la soledad, dijo, de Hamás, ha hecho posible el actual acuerdo. En concreto, sobre todo, se refirió que ha hecho posible el retorno de los rehenes en los próximos días. Dijo esta frase que siempre repite de lo prometimos y lo cumplimos. Pero, sobre todo, Netanyahu lanzó una amenaza y es reanudar la guerra, reanudar la violencia en el enclave palestino si Hamás no entrega las armas y Gaza no es desmilitarizada. Como bien decías, dijo, si no es por las buenas, será por las malas. Por eso subrayó que el ejército israelí se quedará en buena parte de Gaza para ejercer una presión contra el grupo islamista. En este sentido, que también decía, negó que este acuerdo sea igual que los anteriores que se estaban negociando durante estos 2 años, pero la realidad es que no difiere de otras propuestas anteriores y también frustradas por el actual gabinete israelí. Y mientras, creo que cabe destacar también que en Israel el público no ha pasado por alto en absoluto que la imagen de Netanyahu de ayer, flanqueado por los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner durante la reunión del gobierno para aprobar ese acuerdo, un acuerdo que, por cierto, votaron a favor todos menos los ministros Ben-Gvir y Smotrich. Pero, como decía, esta imagen flanqueado con los enviados estadounidenses como si fueran 2 guardias que tuvieran que asegurarse de que Israel, de que Netanyahu va a cerrar el trato, no ha pasado por alto aquí.
En otros temas, el mayor reconocimiento para el pueblo venezolano. Así reaccionó la opositora venezolana María Corina Machado luego de recibir la noticia de ser la ganadora del Premio Nobel de Paz 2025. El Comité Nobel destacó su incansable defensa de la democracia frente a lo que calificó como brutal gobierno de Nicolás Maduro. La ingeniera y política de 58 años, quien vive en la clandestinidad, aseguró que ganarán en Venezuela. Más detalles en el informe de Daisy Lanza. Donald Trump presionaba para obtenerlo, pero fue María Corina Machado quien fue premiada con el Nobel de la Paz. La líder de la oposición venezolana fue distinguida con este famoso galardón el viernes. Recibe el Premio Nobel de la Paz por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. La señora Machado ha sido una figura clave en la unificación de una oposición política que antes estaba profundamente dividida. Una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo. Es la primera vez que una persona venezolana es designada Nobel de la Paz. Machado, ingeniera industrial de 58 años, que en 2024 fue impedida por los tribunales venezolanos de presentarse a las elecciones presidenciales, compartió la noticia con quien fue su candidato presidencial en 2024, Edmundo González. Bueno, no sé si estoy en shock. Sí, claro. Aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? Esto es... González encabezó la lista de estar ella imposibilitada por la justicia e hicieron campaña juntos en 2024. El Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro a pesar de no haber publicado nunca los recuentos de votos. La oposición declaró ganador a González, afirmando que el 73% de los recuentos de votos recopilados por sus partidarios mostraban que su candidato había obtenido más del doble de votos que Maduro. El pedido para que el oficialismo muestre las actas llegó no solo desde Venezuela, sino incluso de gobiernos con quienes Maduro mantenía vínculos, como el de Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia. Tras los comicios, las protestas y detenciones, Machado permaneció en un lugar desconocido desde agosto hasta el 9 de enero de 2025, cuando se unió a una protesta en Caracas contra la toma de posesión del tercer mandato de Maduro antes de estar en la clandestinidad. Y finalmente continuamos con información de la región latinoamericana, ya que la expresidenta de Perú, Dina Boluarte, fue destituida por el Congreso del país andino durante la noche, que declaró su permanente incapacidad moral para enfrentar la inseguridad, pero también el auge del crimen organizado en el país latinoamericano. En su lugar, el presidente del Congreso, José Gerí, asumió esta madrugada como jefe de Estado interino. De alguna manera, la decisión ocurre del legislativo apenas a 6 meses de celebrarse elecciones generales en abril del 2026. Y recordemos que durante su gobierno Boluarte se vio envuelta en escándalos de corrupción. Aquí los detalles. La noche fue larga en Perú, una sesión en el Parlamento donde se destituyó a una presidenta que ya venía de ser vicepresidenta, con una aplastante mayoría de 118 votos sobre 130. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Durante la misma noche se reveló el nombre que iba a ocupar la vacante. A partir de ahora, el presidente interino de Perú se llama José Gerí. El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales. Ellos son, el día de hoy, nuestros enemigos. Y como enemigos debemos declararle la guerra a la delincuencia. Y para ello tenemos a nuestra Policía Nacional, tenemos a nuestras Fuerzas Armadas y tenemos que tener el compromiso de las demás instituciones del Estado. Gerí deberá desempeñar las labores de presidente hasta las próximas elecciones convocadas en abril de 2026, en calidad de interinaje a sabiendas que representa el 7º presidente desde 2016. Una postura firme ante la creciente inseguridad e inscrito en el club de los presidentes más jóvenes del mundo. A sus 38 años, el conservador afronta una crisis política constante, con instituciones debilitadas, una ciudadanía cansada y un objetivo claro: asegurar una transición pacífica hasta la próxima elección presidencial.
En más información, en Francia, antes de anunciar el nombre de un nuevo primer ministro, el presidente Emmanuel Macron reúne este viernes en el Elíseo a los líderes de los partidos políticos, a excepción de la extrema derecha y de la izquierda radical. El objetivo, intentar solventar la crisis política que sacude a Francia. El mandatario galo anunció el miércoles que nombraría a un primer ministro en 48 horas después de que Sébastien Lecornu dimitiera el lunes, apenas 14 horas después de anunciar a su gabinete. El que debería ser el sexto primer ministro en 2 años y medio de este segundo periodo de Macron, tendrá la enorme tarea de presentar un plan de presupuesto que recabe la mayoría en la Asamblea Nacional y permita así sanear las finanzas públicas del país. Y vamos a Estados Unidos. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, fue acusada de fraude bancario y de hacer declaraciones falsas a una entidad de crédito para obtener así beneficios en la compra de una vivienda. El caso es el segundo contra un adversario del presidente Donald Trump en menos de una semana, tras los cargos contra el exdirector del FBI, James Comey, y llegan en medio de señalamientos contra la administración republicana por el uso político del sistema de justicia. Nos lo cuenta Jesús Yajure. La fiscal general de Nueva York y una adversaria de Trump fue acusada de 2 cargos criminales tras los señalamientos del presidente. En 2022, Letitia James acusó a Trump y a su emporio, la organización Trump, de cometer fraude e inflar falsamente su patrimonio para obtener préstamos de bancos. Un jurado encontró a Trump culpable y un juez le impuso una multa de más de $452 millones. Ahora James es acusada de fraude bancario y de realizar declaraciones falsas a una institución crediticia. Los cargos en este caso representan actos criminales intencionales y tremendas violaciones de la confianza pública. James calificó los cargos de infundados. Esto no es más que la continuación del desesperado uso del sistema judicial como arma por parte del presidente. Estos cargos son infundados y las propias declaraciones públicas del presidente dejan claro que su único objetivo es la venganza política a cualquier precio. La acusación contra Letitia James fue presentada por Lindsay Halligan, exabogada de Trump, y que acusó hace días al exdirector del FBI, James Comey. Halligan fue nominada como fiscal federal tras la renuncia de Eric Siebert, quien sostuvo que no había evidencia suficiente contra ellos, según medios estadounidenses. Las acciones del presidente constituyen una grave violación de nuestro orden constitucional. Su decisión de despedir a un fiscal federal que se negó a presentar cargos contra mí y sustituirlo por alguien que es ciegamente leal no a la ley, sino al presidente, es contraria a los principios fundamentales de nuestro país. En redes sociales, Trump dijo el 20 de septiembre a la fiscal general que James, Comey y el senador demócrata Adam Schiff eran tan culpables como el demonio. Los cargos contra Comey y James llegan en medio de acusaciones de politización del Departamento de Justicia para perseguir judicialmente a sus adversarios. Es momento de nuestra revista de prensa. Y para revisar los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales, ya está con nosotros en el estudio Elmaría Angulo. Bienvenida, como siempre. Feliz viernes para ti, Elena. También para ti, El. Bueno, pues vamos a iniciar hablando de Gaza y en específico de lo que titulan medios como The Independent, The Jerusalem Post y también The Washington Post acerca del acuerdo de paz firmado entre Israel y Hamás. ¿Qué nos dicen? Así es, abrimos esta revista de prensa justamente con la portada que nos presenta en esta jornada de viernes de Jerusalem Post, que hace una apuesta gráfica con lo que nos deja ver como el perfil del presidente estadounidense Donald Trump, pero recubierto por imágenes de rehenes. Nos dice esta portada, que reseña también una cita de la ex primera ministra israelí Golda Meir, que data del 13 de noviembre del año 1973 y que dice: tal vez sea pronto para decir después de la guerra, porque en realidad estamos viviendo un alto el fuego más que el final de una guerra. Dice que el conflicto termina con alivio, pero con muchas preguntas. Elena dice que todo tiene su tiempo y que todo lo que se requiere bajo el cielo tiene su hora. Cita este medio en su cara interna una reseña que la plantea de la siguiente manera, abro comillas: tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de lamentarse, pero también tiempo de bailar, cierro comillas, sobre esta atribución de Jerusalem Post, que nos dice
dice que para Israel este periodo de guerra, el más largo de hecho de su historia, finalmente está dando paso a lo que todos esperan que se convierta en un periodo sostenido de paz. Dice que si no es tiempo de paz, al menos es un tiempo de ausencia de conflicto. Y dice que apenas 2 años después del inicio del conflicto, tras los ataques perpetrados por parte de Hamas contra territorio israelí, recordemos el 7 de octubre del año 2023, se abre ahora la puerta a lo que sería un orden de posguerra eventual, cuyos contornos, según describe este medio, aún son inciertos y también tendrían implicaciones muy inmensas. Vemos también cómo The Independent nos plantea de igual manera una portada gráfica en la que pone el foco en la alegría de los niños tras la entrada en vigor de este alto el fuego. Pero también en su cara interna reseña Elena un artículo que titula "El silencio nunca llega del todo", y relata cómo se sintió en el territorio gazatí la víspera a la entrada en vigor del cese al fuego. Nos plantea también el panorama basado en testimonios como el de Ahmed Kamal Junin, quien dice que después de 2 años de conflicto, los habitantes de Gaza despertaron con un frágil alto el fuego, pero también con una oportunidad de imaginar la vida más allá de las ruinas y los bombardeos, así como la cautelosa esperanza de que la paz finalmente se mantenga y dure. Indica también el medio neerlandés Volkskrant, cuya portada vemos en pantalla, con este titular: "Alegría tras el acuerdo entre Israel y Hamas". Y Elena, llama la atención cómo Volkskrant retoma justamente la misma imagen que nos presenta en su portada de Independent, poniendo de igual manera el foco en los niños. Lo que nos plantea el medio neerlandés es que si la paz en Gaza se mantiene, sería un logro diplomático para el líder republicano Donald Trump. Sin embargo, destaca que Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, ha advertido que su ejército permanecerá en el enclave para presionar el desarme de Hamas. Vemos también cómo el diario de origen suizo Le Temps titula: "Después de 2 años de guerra, una tregua frágil y una alegría cautelosa". Retoma la misma línea editorial enfocada en la celebración, pero también en las dudas y en la incertidumbre que están servidas sobre la mesa. Reseña que Israel publicó este viernes una lista de 250 detenidos por razones de seguridad. Vemos también cómo el medio de origen estadounidense The Washington Post titula: "Liberación de rehenes y aumento de ayuda en proceso", y le da la vuelta a la cobertura de la noticia, haciendo énfasis en la urgencia del acceso de ayuda humanitaria al territorio gazatí. Abre también con esta imagen con abrazos de residentes de Israel que celebraron el cese al fuego y cita declaraciones del presidente del Centro de Seguridad y Asuntos Exteriores de Jerusalén, Dan Dicker, quien dijo que había una gran posibilidad de que Benjamin Netanyahu convocara elecciones anticipadas y promocionara su logro al asegurar la eventual liberación de los rehenes, junto con las que describe como exitosas campañas militares contra Irán y también contra Hezbollah. Y concluye este medio de esta manera: "Se calcula que en este momento culminante y es un alivio para el pueblo israelí. Su estrategia, la de Netanyahu, desde el principio fue ejercer máxima presión para doblegar a Hamas y lograr un acuerdo". Elena. Bien, dicho esto, ahora vamos a seguir con otro tema. Vamos a hablar del Nobel de Paz, porque diarios como El Pitazo, El Tiempo y El País reseñan de alguna manera este premio que fue otorgado a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado. Así es, inevitablemente iniciamos con lo que nos trae un medio venezolano, que es El Pitazo, y titula: "María Corina Machado gana el Premio Nobel de Paz 2025. Nos dice las razones por las cuales le fue otorgado este reconocimiento a Machado y lo describe de la siguiente manera: "Una valiente y comprometida defensora de la paz, una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad", citando justamente las declaraciones dadas en las últimas horas por parte del presidente del comité que la eligió como ganadora de este premio. Vemos también cómo el diario de origen colombiano El Tiempo retoma la misma noticia y titula casi que en la misma línea. Elena, dice: "María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, reacciona a su premio Nobel. Estoy en shock", dice. El medio reseña también la conversación que tuvo María Corina con Edmundo González Urrutia, ex candidato presidencial del país vecino Venezuela, y reseña que se trata de uno de los ejemplos más extraordinarios de lo que sería el coraje civil en Latinoamérica. Vemos también como el diario El País de España titula: "La opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025", y hace un repaso por su trayectoria en la vida política venezolana. Dice que el Comité Nobel
noruego le otorgó el galardón justamente por la gestión que ha tenido en frente de la nación petrolera. Dice, estoy en shock, ha dicho María Corina Admundo en una llamada este viernes. Dice que los dos políticos recibieron también en octubre el premio Sájarov por la libertad de conciencia. Vemos también cómo el medio francés Le Monde titula: otorgan premio Nobel de Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Dice que cuando el comité la eligió para galardonarla, dice que se enfocaron en cuando los dice que en Venezuela está una situación particular, Elena, que cuando los autoritarios toman el poder es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y que resisten, y justamente así describe este medio francés a María Corina. Dice que al recibir la noticia se mostró también perpleja, que no la esperaba, pero que sin duda es una recompensa a la labor que ha ejercido en los últimos años. Vemos también cómo el medio estadounidense The New York Times hace un repaso, de igual manera como Le Monde por su trayectoria, pero en énfasis en la cara como lideresa de la oposición. Titula con una pregunta y es: ¿quién es María Corina Machado, la ganadora del Premio Nobel de Paz 2025? Y pone en contexto cuál es la relevancia de su gestión a nivel diplomático. El medio describe a María Corina de la siguiente manera: María Corina Machado construyó uno de los movimientos políticos más importantes de Venezuela y vive escondida ahora del gobierno autoritario del presidente Nicolás Maduro. Lo que reseña The New York Times es que la líder política de 58 años es la hija mayor de una importante familia que tiene una empresa siderúrgica en el país y que asistió a una escuela católica de élite para niñas, pero que desde joven mostró gallardía y resiliencia. Y concluye que el presidente del comité noruego encargado de elegir a la ganadora del Nobel declaró que el jurado había sopesado también las implicaciones en materia de seguridad y que esto generalmente siempre pasa con los ganadores justamente del galardón de paz. Dice, este es el debate que mantenemos cada año con los candidatos al Nobel de Paz, sobre todo cuando la persona que recibe el premio se encuentra de hecho escondida debido a graves amenazas contra su vida. Lo que concluye The New York Times es que se espera que María Corina Machado finalmente pudiera asistir a la ceremonia de entrega del galardón que se llevará a cabo en el mes de diciembre, pero que todo esto dependería, Elena, de cómo avance su situación de seguridad. Por supuesto, dos temas. Uno, una paz que todavía está en duda, por una parte, y esta transición venezolana que todavía, pese a la lucha de Corina Machado, no ha logrado llegar a Venezuela. Ambos con una palabra en común y es paz. Ahí está. Muchísimas gracias, El María. A ti por recibirme, Elena. Y es tiempo de economía en France 24. Y para ello ya está con nosotros Daniela Blandón. Dani, bienvenida. Muchas gracias, Elena. Un feliz viernes. Gracias, igualmente. Pues vamos a iniciar hablando de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Qué está pasando? Bueno, una guerra comercial que escaló en las últimas horas después de que Beijing anunciara que impondría restricciones adicionales a la exportación de tierras raras, que son minerales clave para un puñado de industrias estadounidenses, como la automotriz, por ejemplo. La administración Trump respondió de inmediato. El Departamento de Transporte propuso prohibir a las aerolíneas chinas sobrevolar Rusia en rutas hacia y desde Estados Unidos, sin incluir los vuelos exclusivamente de carga, y esto respondió China. Que Estados Unidos imponga restricciones a las operaciones de las aerolíneas chinas no favorece el intercambio interpersonal entre ambos países. Sugerimos que Estados Unidos reflexione sobre el impacto de sus propias políticas en sus empresas nacionales, en lugar de reprimir injustificadamente a otras naciones y hacer que los consumidores globales paguen la factura. Pero a todo esto, Daniela, ¿qué ganaría Estados Unidos con esta medida? Pues primero miremos cómo llegamos a esta situación. Rusia prohibió a las aerolíneas estadounidenses y a muchas otras extranjeras sobrevolar su espacio aéreo en represalia a la prohibición que hizo Washington de los vuelos rusos sobre su territorio. Todo esto tras la invasión a Ucrania. Pero no hizo lo mismo con las chinas, es decir, las chinas sí pueden seguir atravesando su territorio aéreo. Tanto el gobierno Trump como las aerolíneas estadounidenses lo critican, ya que les da la ventaja a las chinas de reducir el tiempo de vuelo y consumir menos combustible. Vamos a mostrar acá el ejemplo en un vuelo de Los Ángeles a Beijing, uno que pasa por Rusia y uno que no pasa por Rusia. Entonces, el que pasa por Rusia, que es el de Air China, se demora 12 horas y 26 minutos en promedio. Y el que va
El que no atraviesa Rusia se demora 13 horas y 58 minutos. En este caso estamos hablando uno de United Airlines. Estos son unos cálculos que hace la agencia Reuters y que dice, pues como señala como esta diferencia de 2 horas entre un vuelo y el otro. Pero Dani, más allá precisamente de las aerolíneas, pero también de las tierras raras, la guerra comercial tiene otras industrias que son protagonistas. Claro, y esta semana le dedicamos una crónica completa al tema porque es bien interesante. Los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, tienen previsto reunirse al margen de la cumbre de los líderes de APEC, que va a comenzar en Corea del Sur a finales de este mes. Y uno de los temas sobre la mesa es la soya. ¿Por qué? Porque China le dejó de comprar a Estados Unidos, que es su mayor proveedor. El presidente Donald Trump amenazó con dejarles de comprar otras cosas si las relaciones comerciales no mejoran. Quiero preguntarle sobre China, que se ha propuesto implementar nuevos controles a la exportación de tierras raras y ha dejado de comprar soja estadounidense. ¿Qué espera obtener de esta reunión con el presidente Xi? Bueno, ya veremos. O sea, lo escuché hace poco antes de nuestra llegada, así que no me han informado. En cuanto a la exportación, tenemos la exportación definitiva. Importamos y exportamos. Importamos de China cantidades enormes. Y ya sabes, quizás tengamos que dejar de hacerlo. Pero no sé exactamente qué es, ni tú ni nadie lo sabe. Es un poco pronto, acabo de enterarme, así que Scott y Howard lo resolverán, y estoy seguro de que podremos gestionarlo. Y la soya que China no le está comprando a Estados Unidos, la compra entonces en mercados latinoamericanos. Claro, ellos son los grandes beneficiados porque China es el mayor comprador mundial de soya y en los últimos meses, entonces como no le está comprando a Estados Unidos, que acá voy a dar un dato, entre el 40 y el 50% de toda la soya de Estados Unidos se va a China. Pues como esto no está pasando, lo que está haciendo el país asiático es priorizar el abastecimiento desde Brasil y Argentina, que son grandes productores mundiales de soya. 2 miembros del bloque Mercosur que, a propósito, amenazado por Donald Trump y sus aranceles, está buscando nuevos socios. Este viernes va a terminar con Canadá una ronda de negociaciones para un acuerdo de libre comercio. Las conversaciones habían comenzado en 2018, pero fueron paralizadas y retomadas este jueves. Se habían estancado con la pandemia del COVID-19. En la reunión se abordan temas entonces como el facilitamiento del comercio, la revisión de barreras arancelarias, sanitarias y fitosanitarias y asuntos de propiedad intelectual, temas que son muy normales en ese tipo de acuerdos de libre comercio. Ahora vamos a ir entonces con los indicadores, dejando la soya atrás. Claro que sí, vamos para el país de Elena, para América Latina, concretamente México, porque esta semana ha estado repleta de datos de inflación. Comenzamos entonces con este país del norte del continente. La tasa de inflación subió al 3,6% anual en septiembre, después de haberse desacelerado en agosto, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Justo después de la publicación del dato, el Banco Central dijo que podría reducir más las tasas de interés en adelante, después de haberlo hecho en septiembre al 7,5%, que es el nivel más bajo desde el 2022. Recordemos siempre que las tasas de interés que definen los bancos, con estas comercian con los bancos comerciales y a su vez eso se traslada a los consumidores. Brasil y Colombia también revelaron sus datos de inflación en el 9º mes del año, 5,2% anual en ambos casos. Ahora finalmente la cifra del día nos lleva de regreso a China, Dani. A China, por supuesto, 2.433 millones de viajes de pasajeros que registró China durante las vacaciones del Día Nacional y el Festival de Otoño. Esto tuvo lugar esta semana del 1 al 8 de octubre. Quiere decir que en promedio hubo 304 millones de viajes cada día, según el Ministerio de Transporte. El crecimiento de este año fue del 6,3% interanual y las imágenes realmente son impresionantes de cómo los viajeros en China arman tremendo
carnaval, ¿no? Y estos son, se ven las filas de carros enormes cruzando pues por todas las ciudades. Es que estamos hablando de 2.400 millones de viajes. Justamente mencionas estas cifras que yo creo que se ajustan únicamente a un gigante asiático como China, que además es el que le puede hacer la pelea a Estados Unidos también. Claro que sí, y todo esto también resaltar pues que moviliza mucho una economía que está creciendo bastante bien. Estamos hablando ¿sería la segunda economía a nivel mundial, China? China es la segunda, la primera es Estados Unidos. Bueno, ahí están justamente entre dos gigantes esta guerra comercial. Exactamente. Muchísimas gracias, Daniela Blandón. Bueno, para el mediodía les tendré cifras sobre el cacao y el chocolate para Halloween. Ay, qué rico. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Acá nos vemos. Y gracias a ustedes por su compañía. En breve más información. No se vayan.